Las abejas nativas, también conocidas abejas sin aguijón, son originarias de países del trópico y subtrópico, especialmente de América del Sur, entre las cuales Brasil es el que mantiene aún la mayor cantidad de especies. Las abejas nativas son del género Meliponinae y en nuestro país se las conoce con los nombres en guaraní Tapesuá, Yateí, Mondorí, Eirapuá, Eiruzú, Apinguareí, entre otros. Las llamadas abejas sin aguijón o abejas indígenas existían en la región tropical de las Américas antes de que los colonizadores europeos trajeran a las abejas melíferas o abejas con aguijón, llamadas científicamente Apis mellifera, pertenecientes al género Apidae. Canal Pro llegó hasta el Centro de Capacitación de Tecnología Apropiada de la Facultad de Ingeniería en Ecología Humana, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, ubicada en Piribebuy, para acompañar una charla sobre abejas nativas, a cargo del jefe del Departamento de Apicultura del Ministerio de Agricultura, Carlos Escobar. Entre las abejas nativas, el yateí es la especie más conocida y adaptada a nuestro clima. El profesional habló de sus características y las condiciones adecuadas para poder producir con esta abeja. ¿Por qué estamos incentivando la cría racional de abejas nativas? Ya se nos adelantó el compañero Ever diciendo una gran verdad. Las abejas melíferas fueron introducidas en nuestro continente con la colonización europea. Alrededor de 1515 llegaron las primeras colmenas de abejas melíferas al continente americano, prácticamente desde la aparición de las plantas con flores, que estamos hablando cerca del periodo Jurásico, más o menos 144 millones de años atrás. Siempre hubo una evolución entre la flor y su polinizador. Y esa evolución de las flores con su polinizador se realiza con la función de preservar a la especie. ¿Qué es lo que hace la polinización? Convertir a una flor en una fruta y semilla. En ese doble carácter de que esa semilla va a originar vida o también va a originar alimento. En esa inteligencia es que nos damos cuenta que las Naciones Unidas consideran a la abeja en general, no la melífera, sino las abejas en general, como los seres vivos más importantes. ¿Y por qué? Porque justamente están usando un término futbolero, el mediocampista de enganche entre las especies y el ecosistema. Sin la abeja, ¿qué va a pasar? No vamos a tener vida. ¿Por qué no va a haber vida? Primero porque no va a haber reproducción de las especies y después no va a haber alimento. Vemos que las plantas son la base de la cadena alimentaria y esas plantas con sus semillas y frutas sirven para ¿qué? De alimento a los animales, que son los consumidores. Dentro de esos consumidores tenemos los de primer orden, herbívoros, y después están los consumidores de segundo orden, carnívoros. El ser humano juega en las dos categorías, herbívoro y carnívoro. Ahora con el precio de la carne creo que estamos bajando todos herbívoros ya, ¿verdad? Pero se dan cuenta que el ser humano necesita de las abejas para comer vegetales y necesita también para comer y utilizar los productos de origen animal. Y en este doble papel, que es lo que puso el creador para perpetuar las especies, como subproducto también nos ofrecen otras cosas. El servicio que realmente ellos vienen a hacer dentro de la naturaleza es la polinización. Y a los compañeros les pedí que se fijen en este individuo que está acá en comparación a otros. Y ustedes quiero que miren bien y van a darse cuenta que acá ocurre lo que yo estaba comentando, la evolución. Dijimos de que nuestro continente, parte de Oceanía,
no tenían abejas melíferas. ¿Quién estaba haciendo esa polinización de esta especie nativa? Justamente estas abejas. Ahora el ser humano quiere cubrir con otros polinizadores, pero ¿qué pasa? Son millones de años y la evolución, cuando ocurre a lo largo del tiempo, crea especialización. ¿Qué quiere decir? Que la flor tiene un tamaño específico para cada polinizador. ¿Está bien? Y si ese polinizador desaparece, ¿qué va a haber? Un efecto dominó con las otras especies. Se está dando cuenta el ser humano, entonces está buscando rescatar a esta especie que antes era prácticamente un quemo tener. Y ahora es una realidad para tener. ¿Por qué? Aparte de lo que es la conservación, también tienen. Porque permite la producción de alimentos en espacios donde las abejas melíferas no pueden trabajar. Coloco un caso, a la que al entrar vimos un invernadero, ¿verdad? Y cuando hay floración, tiene que haber un polinizador, en un ambiente totalmente cerrado. ¿Qué va a pasar si es que no tiene polinización? No va a haber rendimiento. Si yo coloco una abeja melífera dentro de un polinizador, el cuidador no va a querer entrar porque, tiene que entrar equipado porque puede recibir algún cariño, ¿verdad? En cambio, estas abejas nativas no tienen aguijón y uno puede tranquilamente cumplir con ese rol. Esa integración que estuvo mencionando el ingeniero Pereira aquí en el manejo agroecológico es una realidad. ¿Está? Y después la generación de productos que salen de las colmenas nativas que sirven como alimento y como medicina. Ustedes saben que nuestra comunidad en Paraguay, de pueblos originarios, nativos, utilizó la miel de ellos, ¿verdad?, como alimento y como medicina. Y justamente este conocimiento es lo que permitió un rescate también etnocultural, ¿verdad? Y se valora mucho ahora las propiedades curativas que está teniendo esto dentro de lo que es la medicina natural, y de a poco también la medicina científica así lo reconoce. ¿Está bien? Quería fundamentar por qué estamos en meliponicultura. Y el último punto es 1% de la población que quiere la abeja tiene problema de alergia. ¿Qué significa? Recibe una picadura y esa picadura le puede hinchar hablando rápido, bien mal y rápido como un sapo, o incluso lo puede matar. Pero como dice esa música, el amor es más fuerte y quiere trabajar con la abeja. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la opción. Ya que peligra la vida, entonces nos dedicamos a la cría de abejas sin aguijón. ¿Está bien? En la charla de hoy, ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer un enfoque principalmente al 4x4 de estas abejas, y ahí le vemos al yaquí. ¿Por qué? Porque es la especie más adaptada a nuestro país y es la especie de arranque. Así, cuando uno compra recién un vehículo, no compra un Mercedes de entrada, ¿verdad? Y prácticamente comienza con un vehículo utilitario. Y este es como si fuera un escarabajito, todo terreno, muy guapo. Y es lo que realmente después nos va a permitir foguearnos y introducirnos a la cría de otras especies. ¿Está bien? Bueno, con ese preámbulo entonces vamos a tocar y centrarnos a lo que es en este. ¿Qué podemos sacar? Y lo más importante, la miel. ¿Cuánta miel podemos sacar? Y acá ustedes están viendo el tamaño de las cajas. Y cuando uno lo relaciona con la abeja melífera se dan cuenta de que es más chico. Aquí yo ya no viene la idea, ¿cuánto puedo sacar? Y ven que hay cajitas pequeñas y otras que hay más grandes. ¿Eso de qué depende? Del tamaño de la especie. ¿Está bien? Hay algunas que puedo sacar 1 litro y hay otras especies que puedo sacar hasta 10 litros. ¿De qué depende eso? Del tamaño. ¿Está bien? El tamaño es el que limita el área de vuelo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué también puedo sacar? Polen para comer, cera y propóleo.
que también tienen uso dentro de las cajas de las colonias o también dentro de la alimentación y la parte farmacéutica. Después también puedo vender colonias. Yo no quiero agarrar esto, entonces, ¿qué pasa? Tengo una billetera bien cargada y me voy y compro nomás de otro criador. ¿Está bien? Luego aparece la parte más importante, y esta es prácticamente la razón de ser: la polinización. Dije de que el 90% de las especies nativas de árboles, arbustos y hierbas dependen directamente de los polinizadores nativos. Y este es el polinizador nativo del continente americano. ¿Está bien? La educación. ¿Qué tipo de educación? La educación ambiental. Perfectamente una criatura puede agarrar y manipular estas cajas de abejas sin ningún peligro. Y es prácticamente la puerta de entrada para introducirles a las criaturas en lo que es la realidad del funcionamiento sistémico que tiene la naturaleza en ellos. Es muy difícil decirle a una criatura: mira, ponete el equipo, vamos junto a la abeja melífera que tiene otro tratamiento, pero es una manera muy interesante de hacer la educación ambiental en las aulas, desde pequeño. ¿Y por qué es importante invertir en los niños? Como dice el refrán, árbol torcido, difícil que no enderece. Ya las personas mayores tienen todo su preconcepto y por más que vos le hables hora y hora, muy difícil que cambie. Si uno lo empieza a inculcar lo que es el respeto a la naturaleza, hay que comenzar ya de joven, ¿verdad? Y ese es otro de los pilares de este trabajo. Y el turismo. Hay lo que se llama ahora ecoturismo, en el cual uno llega, por ejemplo, a una finca, cosecha la frutilla, hace pesca y pague, y también puede cosechar tranquilamente la miel de los cántaros. Cosecha, se pesa y se cobra. Es parte también de lo que es el ecoturismo, ¿verdad? Que está imponiéndose en toda esta área central del país, ¿verdad? Central, cordillera, no escapa de esta realidad. Y luego aparece el paisajismo. Como ven, los animales y la naturaleza perfectamente traen una tranquilidad al espíritu. Uno a veces va para relajarse, pero si no ve vida, no ve animales y vegetales en convivencia perfecta, uno no encuentra esa paz espiritual. Y dentro de eso, las abejas nativas mantienen ese estado de relajación, porque si uno pasa por una abeja melífera, ¿qué pasa? Uno se pasó, por ejemplo, con el desodorante o se pasó incluso con una bebida el día anterior y uno va a recibir su recompensa, ¿verdad? Con una picazón. Y ahí terminó el paisajismo. Comienza la carrera, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de que hay mucho que ofrecer y se puede integrar dentro de lo que es la producción sustentable y sostenible dentro de la finca. ¿Está bien? Y dentro de la ciudad también. La meliponicultura es la cría y manejo de abejas nativas sin aguijón para la producción de miel. En ese sentido, el yateí es la especie más utilizada por los productores que ya vienen trabajando con estas abejas. Se la promueve como alternativa de producción en zonas urbanas y como producción orgánica, además de valorizar su gran aporte al mantenimiento de la biodiversidad.
Si bien yateí es la especie más conocida entre las abejas nativas, en el Paraguay existen otras 18 especies. La meliponicultura demanda colmenas más chicas que se tornan más manejables y las abejas son más dóciles y frecuentan todo tipo de especies de la flora, incluso de jardines domiciliarios. En cuanto a producción, yateí genera unos 800 gramos de miel por colmena al año, respecto a los 20-30 kilos anuales por colmena de Apis mellifera, aunque el precio de 1 kilogramo de miel de yateí es considerablemente mayor que 1 kilo de miel de la otra. Vemos de que estas abejas son del reino animal. Por eso ustedes habrán escuchado la carrera de producción animal. Uno a veces cree que en la facultad uno solamente puede manejar una vaca, ¿verdad? Un caballo, una gallina, un chancho. Son animales menores, pero por esa cuestión, son del reino animal. Ahora, ¿de dónde son? Son insectos. ¿Y por qué son insectos? Porque tienen 6 patas. Ahora, ¿de qué tipo de insectos son? Himenópteros. ¿Y qué son? De la familia Apidae. Y ahí tengo 2 situaciones. Los bombus y la familia Apinae. ¿Qué son? ¿Quiénes son los bombus? Los bombus son el famoso mamangá. ¿Verdad? Primo hermano estos son. Y acá, ¿a quiénes tenemos? Dentro de esta familia Apinae yo tengo a la familia Apini, que es la parte de la abeja melífera, y aquí tenemos a la tribu Meliponini, que son estos. Meliponini, por eso le llamamos meliponios. ¿Está bien? Entonces con la abeja melífera es prácticamente su medio hermano y el otro es su primo hermano. Y ahí yo tengo 3 grandes géneros. Los trigoniformes, las meliponas y las lestrimelitas. Y dentro de estas trigoniformes está justamente el yateí, que es una especie de tetragonisca. Solamente para poder tocar. ¿Por qué tenemos que al menos tratar de manejar ese género? Porque uno dice, peteña penguareí, pero ¿cuánto hay? Hay varias especies de penguareí, uno no puede generalizarla con el nombre común. ¿Está bien? Por eso es importante al menos de a poco aprender esto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque dentro de esto yo tengo 2 especies de tetragonisca. Por eso no puedo ser tan genérico. ¿Se entiende? ¿Y cuánto hay? Enseguida van a darse cuenta. Yo tengo 3 grandes géneros, ¿verdad? Pero en total de especies, más de 40. De esos 40, solamente 2, las lestrimelitas y meliponias, le saco 2 y hay 38 trigoniformes. En Paraguay, de esas 33 más o menos que hay en nuestro continente, 19 tenemos en Paraguay. O sea, todavía tenemos una biodiversidad rica. Cada día, lastimosamente, el ser humano, con la deforestación, ¿verdad?, y el cambio de uso de tierra, está extinguiendo algunas de esas. Y uno de estos trabajos también es la de poder pasar estos conocimientos, que como ven con el cabello blanco, uno tiene que estar ya en esta etapa de transferencia. O si no, ¿qué pasa? Te lleva a la tumba y se acabó el conocimiento. Y la gente va a decir, zapató a un lado, no hizo nada. Y esa es una de las partes del trabajo, de poder mover la experiencia que uno tiene también en esta área. ¿Cómo podemos identificar? Y nos damos cuenta que estos trigoniformes son pequeñitos y tienen su entrada como un tubo, ¿verdad? Un tubo o un picho. ¿Está bien? Esa es la característica central de los trigoniformes. En cambio, las meliponas, como ven, son mucho mayores en tamaño y tienen una entrada de barro. ¿Está bien? No tienen picho, no tienen tubo. Y acá le vemos al otro género que es indeseable. Si bien tienen una entrada de cerumen, esa entrada está ramificada. Como ven,
tiene un montón de espinas, vamos a decirle, o cuernos. Por eso en guaraní a las lestrimelitas le llaman eira api, con cuernos. Y esta abeja no es recomendable su crianza porque es una cleptodepredadora. Clepto significa que es ladrona. Como no tiene las corrículas, que son las que le permiten juntar el polen en su pata, hace lo que se van a robar nomás de los otros. Y por eso no es bueno tenerla. Aparte de que los productos que ella tiene pueden intoxicar al ser humano. ¿Está bien? Pero también cumple un rol importante de eliminar a las colonias débiles. No da gusto nomás cuando te viene a atacar en tu colonia y vos tenés ese tema, ¿verdad? Cuando vos no estás capacitado, tu colonia es débil y prácticamente, como se dice ahora, le regalás a las lestrimelitas o abeja limón, como le llama la gente. ¿Está bien? Entonces, nosotros nos vamos a centrar hoy en este curso de iniciación en el que es el manejo de los trigoniformes y dentro de eso, de lo que son las tetragoniscas o yateí. Ahí vemos 397 nombres válidos, pero en 33 especies en nuestro continente sudamericano. La biodiversidad que tiene México, Oceanía y África también suman acá a esas especies que estaba haciendo mención, ¿verdad? Pero dentro de esos tres continentes, América es la que tiene más biodiversidad. ¿Está bien? Y como se dan cuenta, dentro de esos 33, acá yo tengo la tetragonisca. Una de todo ese montón. Y nosotros de esos 33 tenemos 19. De esos 19 hay una partida que no son aptos para la crianza y nos dejaría más o menos con unos 10 que es lo que podemos tener. De esos 10, 4 o 5 son muy difíciles y están en peligro de extinción. Entonces tenemos que agarrar lo que natura nos da. Y comenzamos con el más sencillo, que es el yateí. ¿De dónde aparecen? Hay 3 habitantes normalmente en la colonia de abejas. 2 hembras. La reina o hembra perfecta. ¿Por qué se llama hembra perfecta? Porque tiene capacidad para poner huevo, ¿verdad? Fecundado. Luego viene la obrera o hembra imperfecta. ¿Por qué? Porque no desarrolla los ovarios. Y en algunas ocasiones, en ausencia de la reina, puede volverse ponedora, pero como no se casó, va a originar solamente ¿qué cosa? Huevo no fecundado o zángano. Y el macho de la colonia, ¿verdad? Que haciendo paralelismo con la apicultura le podemos decir que es zángano, pero es un macho. Está. Ahora, ¿de dónde aparecen ellos? De la postura de la reina. La reina tiene esa capacidad de, según encontrar el tamaño o el alveolo del disco, ¿verdad? Donde está la postura de saber si va a ser macho o hembra la que van a necesitar. Que también le condiciona la estación del año. Esta es la época de enjambrazón, ¿verdad? Entonces van a necesitar ¿qué cosa? Zánganos que fecunden a la nueva princesa o reina virgen, ¿verdad? Entonces también ellos van a aumentar la cantidad de zánganos. ¿Se entiende eso? Y también las reinas coloca también unos huevos fecundados para que haya, como en el partido de fútbol, una reina suplente que está sentada en el banco para decir al primer error de la reina titular, entra a jugar. Estas abejas también aseguran su continuidad teniendo reinas vírgenes, pero prisioneras, así para liberarles cuando la otra falla. Yo creo que los varones saben muy bien ese famoso refrán, es fallar y mocén, y ese es lo que pasa acá. ¿Está bien? ¿Se comprende, gente? Ahora, tiene el mismo estado, la misma metamorfosis que la melífera. Una fase de huevo, una fase de larva, una fase de pupa y una fase de adulto. ¿A los cuántos días nace una abeja obrera en apimelífera? 21 días.
21 días necesitan. Y ahora quiero que miren, por favor, los trigoniformes entre 30 y 48 días recién nacen. Las meliponas, que son un poquito más grandes, entre 31 y 45. Se dan cuenta que son mucho más lentos ese proceso de metamorfosis. Entonces, esa es una de las razones de por qué la gente a veces se desilusiona, porque en la abeja melífera yo en 42 días ya tengo abejas pecoreadoras. En cambio, el otro yo tengo, fíjense, que esperar después que nazcan entre 37 y 75 días en las trigoniformes, que son más pequeñas, y las otras, las meliponas entre 37 y 35, y las trigoniformes entre 46 y 90. 3 meses tengo que esperar. ¿Y qué pasa? Toda la primavera ya pasó y ahí recién yo tengo abejas que van a salir a juntar néctar y polen. Contra 42 que tiene la melífera. Entonces la gente se desilusiona y dice, Neina, añamila, se casquita. La paciencia, la inmediatez, ¿verdad? Porque el paraguayo quiere el resultado así. ¿Y por qué tarda más? Porque son más pequeños. Entonces el acopio de comida también es más limitado. ¿Se entiende? Eso tenemos que ver. Y el otro tema que quiero que miren. Una vez que esa abeja llegó a la fase de nacimiento, trabajo en el interior de la colmena y trabajo afuera. Esa abeja ya tiene la edad para trabajar en la colmena, pero ¿qué pasa? Ellos solamente destinan 35% de la población nomás para salir a trabajar afuera. Eso significa que hay muchas abejas adultas que se quedan a defender el nido. Lo más importante para ellos es defender su casa, no ir a traer la comida. En cambio, las melíferas, ustedes se dan cuenta, dejan como 1000 guardias nomás ahí en la piquera y después se van 50.000 afuera. Por eso traen más. ¿Se entiende? Esa es la otra razón de por qué carga más lento. Porque la gente pues dice, ya pasó los 90 días. Incluso hay un ñenga que dice, vaya copio fulano, y dice, apo en guareíza te da un vapo. Prácticamente apo y. Pero ese apo en guareí no es que a las 9 de la mañana recién él empieza a trabajar y a las 4 de la tarde larga de trabajar. Como es una abeja muy inofensiva, y eso es lo que vamos a ver ahora en el manejo, a las 4 de la tarde tiene que largar su trabajo para empezar a cerrar su piquera, para que a la noche las hormigas no le vengan a atacar. Entonces la puerta de su casa tiene que abrir y cerrar para entrar a trabajar. Y si bien desde temprano, desde las 4 de la mañana que salió el sol, ellos están queriendo abrir la piquerita para salir, recién a las 9 pudieron salir de ese trabajo y ahí recién volver a trabajar. Entonces le limitó el tiempo y la gente dice, un vapo. ¿Pero qué es? Es su estrategia. No es que porque sea Aragán. ¿Está bien? Por eso la gente dice, vea que oye, cala, un vapo, cábare, porque no va a poseer. Yo creo que eso tenemos que desterrar y darnos cuenta que lo que trabajamos con la abeja somos prácticamente custodios de lo que es la naturaleza. Y entre nosotros mismos tenemos que dejar de tallarnos así como decir, fulano va por guareíza vapo. Creemos que ahora estamos con los conocimientos y tenemos que ponernos en el lugar que corresponde. Durante la jornada de capacitación, Escobar compartió además la experiencia de manejo de esta abeja de manera práctica, como la colocación de trampas para atraparlas y poder criarlas en cajas o colmenas preparadas para ello.